Carlos Felizola. Felizola, sí. Cumpleaños, que gana llama la atención, ¿no? Cumple. Bueno, bienvenidos. Buenos días. Gracias. Muchas gracias, Gracias por invitarnos. Por supuesto, y por favor. un gran cariño a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, nos empiezan a... Bueno, para vos, este cumpleaños hoy. Ya Sí, lo dijimos recién. sí. Feliz cumpleaños. Gracias. Me da cosas ese cumpleaños. Lo vamos a hacer acordar de cosas re feas. No, ¿por qué? Adelante, no. ¿Vos qué rol tuviste? Apuntador de FAL, pertenecía al Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10, como soldado conscripto. ¿Qué quiere decir soldado conscripto? Que había hecho el servicio militar obligatorio, para los que no saben, era un año cumplir con la patria en aquel entonces, que, dicho sea de paso, se hacía por sorteo a través de tus últimos números de documento, por la Lotería Nacional. Y fíjate vos, hablando de números y fechas, me tocó en aquel entonces el número 320. El año anterior se había salvado hasta el 347, más o menos, pero eso variaba de acuerdo a la cantidad de nacimientos aspirantes a hacer el servicio militar. Entonces, cuando yo me presento en el cuartel para hacer el servicio militar, viene un sargento y me pregunta, ¿usted qué número tiene? 320. Ah, no, dice, póngase acá en esta fila porque, dice usted, número bajo, usted no va a hacer el servicio militar. Y yo ya entré a hacer cuentas de antemano, ¿no? Sigo estudiando, voy a trabajar, ya estaba contento. Estaba en la fila de los felices, digamos. No. Claro. Y miraba la otra fila que iban para hacer el servicio, ¿no? Pero esa alegría me duró poco porque a los 45 minutos más o menos vino este sargento y me dice, ¿usted qué número tiene? No. 320. Ah, 319 se salva, 320 la hace. Vale decir que por un número no solamente hice el servicio militar, sino que me tocó ir a la guerra. Tremendo. Pero si eso no hubiera acontecido, no estaría acá con vos. Así que soy un bendecido. El sorteo era, sorteaban un número y a ese número le adjudicaban otro. Exacto. Ok, bueno, la famosa frase se salvó por número bajo. Claro. ¿Le tocaba un número del 000 al 999? Claro, porque y ahí dependía, digamos, a qué fuerza ibas. Ah, también del número. Claro, de acuerdo al número, Fuerza Aérea, Marina, Ejército. Ok, ¿y no se medía por cuánto capacitado estaba para tal cosa? ¿Eran todos lo mismo? No, sorteo, lo de que los te tocaba. ¿Y a vos te tocó? Perdón. Ejército Argentino. Ejército Argentino. Sí. ¿Y la convocatoria a la guerra puntualmente cómo es? O sea, vos que estabas, ¿dónde estabas? ¿Cómo...? Yo estaba de baja ya. O sea, dentro del periodo de servicio militar obligatorio hay etapas, ¿no? Algunos se van antes por buen comportamiento, etc. Me fui 30 días antes. Entonces estaba en mi casa ya, en vida civil, pensando en mi futuro. Y me llega un telegrama, cosa extraña también para los chicos que son más jóvenes en este momento. Un telegrama era como el WhatsApp de aquella época, ¿no? Entonces, nada, decía presentarse urgente en el cuartel. Y yo le dije a mis padres, bueno, ahora vuelvo. Y no volví más. ¿No volviste? No volví más, porque ahí empezaron a equiparme nuevamente. ¿Y eso qué era? ¿30 de marzo? ¿29? ¿Sabes que no recuerdo exactamente pero fue después de haber recuperado las islas? Ah, ok. Sí, fue después. Y me presenté y nada. Y ahí íbamos hacia el sur, era lo que sabíamos en aquel momento. Pero recién vos dijiste, por ahí te dejaban irte antes del servicio militar por buena conducta. Entre otras cosas. ¿Pero está planteado como que era un castigo? No, Porque, no, para nada. ¿Por qué te dejaban irte por buena conducta? No, a ver, digamos, a medida que avanzaba el año, algunos iban antes y otros después. Uno de los calificativos era buena conducta, pero también se iba acercando como ya el ingreso de la nueva clase, entonces también van quedando unos pocos hacia el final del año. ¿Y vos con la cabeza de esa edad, qué significaba para vos hacer el servicio militar? ¿Una tortura o un compromiso? No, mira, la verdad que aprendí mucho, ¿no? Hay de todo, pero prefiero quedarme con lo bueno. Yo creo que todo este proceso, te diría desde el comienzo hasta hoy, otra vez vuelvo a repetir, soy un tipo bendecido. Poder hablar, ejercitar la honra, como nos gusta decir a Gustavo y a mí. Qué linda frase. De los que ya no están, poder ser la voz, traerlos al presente. Por eso te agradezco este espacio, Miguel. La verdad que es para nosotros muy importante, porque generar este tipo de espacios va en contra del olvido, ¿viste? Entonces, mientras exista estos momentos, estos espacios, que los medios tengan esta apertura, ellos no morirán, vivirán en los corazones de todos nosotros.
A mí me gusta pensar, siempre traigo una imagen con los muchachos, ¿no? Que en este momento en el cielo hay un gran balcón donde están todos nuestros héroes. Y se asoman, ¿viste? Y miran para abajo y dicen, che, mirá qué bueno lo que está pasando ahí en Olga. Se están acordando de nosotros. Y eso es absolutamente maravilloso. Bueno, gracias. Muchas gracias. Perdón, Sí. vos dijiste que ya no volviste a tu casa. ¿Eso es un llamado? ¿Es el telegrama? ¿Aparece? ¿Te tenés que presentar en un lugar? Sí. Y a partir de ahí Y a partir te de dicen, ahí, tomá, ¿cómo es esa? íbamos hacia el sur, nos llevan yo la hice en La Tablada, ¿no? Sí. Donde era, estaba el Regimiento 3 de Infantería, que ahí también estaba el escuadrón. Y entonces de ahí fuimos a Palomar y veo un Boeing 737 hermoso. Dije, voy a debutar a viajar en avión. Qué ¿Vos bueno. no habías Espectacular. viajado en avión? No había viajado en avión. Entonces dije, ahora voy a subir, la azafata me va a atender, me va a dar unas... ¿Qué querés? Café. Como acá, ¿viste? Recién. Café con leche, media luna. Pero no, cuando subo me doy cuenta que estábamos en un avión sin asientos, uno atrás de otro, apiladitos, porque, claro... ¿En el piso? En el piso. Sin seguro, nada. Nada. Nuestras rodillas eran el respaldo del soldado que estaba al Sueltos. frente. ¿Y ahí no te dijeron, vamos a Malvinas? Nada, todavía. No, íbamos hacia Río Gallegos, todavía no estaba... Había un rumor, pero no era, digamos, con todavía exactitud, ¿no? Claro. Así que, bueno, pero eso por una cuestión de logística fue porque en un mismo vuelo entraban más soldados. Claro. Ok. Gus, queremos saber lo mismo que cuál fue tu rol, cómo fue tu noticia y cómo lo tomaste. Y lo mío fue muy, muy particular. Yo había empezado la colimba en el Hospital Aeronáutico en enero. O sea, en enero y en febrero del 82 tuvimos la instrucción. Íbamos a ser camilleros en el hospital. Yo estaba estudiando en la facultad, estaba en segundo año. Y lo que pensaba que después lo pude hacer, a pesar de que después les voy a contar, en un momento cuando volví de Malvinas perdí la memoria. Yo lo que quería hacer era, durante el día, hacer el servicio militar como camillero en el hospital y a la noche poderme ir a la UTN a estudiar 2 materias. Ese era mi proyecto. Entonces tuvimos la instrucción en enero y en febrero. En marzo nos destinan al Hospital Aeronáutico y un día de marzo escucho del otro lado de la guardia médica, del otro lado de la pared, como si fuera acá, un médico que dice que estaba buscando 2 colimbas para ir al sur de maniobras. Entonces, teníamos que estar 40 días en orden cerrado, o sea, teníamos que estar en el hospital y no nos podíamos ir. Entonces yo estaba con un amigo, el que me había hecho amigo durante la instrucción, y digo, che, mira, acá hay 2 que están buscando 2 colimbas, parece, al sur de maniobras. Digo, ¿por qué no nos vamos de maniobra y ir a Comodoro Rivadavia? No, era a Tandil. Vamos, porque la verdad es entre estar acá y estar en otro lugar con un médico y un enfermero, que eran oficiales y suboficiales, pero bueno. Entonces vamos. Al día siguiente, bueno, nos dan ropa nueva, nos dan un FAL, una 1125, salimos. ¿Qué es una 1125? Es la 45, la pistola que usaba Ok. la policía. Al día siguiente el avión sale por la mañana a Mendoza, después va a Tandil, en ninguno de los 2 lugares bajamos y llegamos a Comodoro. Cuando llegamos a Comodoro eso era como una película de guerra, imagínense que yo era un muchacho que vivía en Lomas de Zamora, estaba estudiando en la facultad, en aquella época la comunicación era otra, no era como ahora todo lo que se veía o en la tele o en el cine yendo. Entonces bueno, estábamos adentro de una película de guerra, o sea, estábamos en una base militar con aviones haciendo vuelos rasantes, Hércules que los estaban cargando, bueno, toda una movida que para nosotros era como estar en una película, estábamos en la punta de la base y así estuvimos 3 días llenando unos botiquines. Teóricamente eran maniobras y si pasaba algo nosotros teníamos que asistir a los lastimados, a los heridos. La noche del 1 de abril, a las 10 aproximadamente, al capitán Baruso, que era nuestro jefe, que era médico, lo llaman para una reunión en el hangar. Nos dice que comamos, que no lo esperemos, y vuelve tipo 11:30 de la noche, completamente serio, y nos dice que él tiene orden de no decir lo que nos va a comentar, pero que por una razón humanitaria nos comenta que
al día siguiente la Argentina había decidido recuperar las Islas Malvinas y que nosotros íbamos a ir en el primer vuelo que llegaba a las islas. El operativo era el Rosario, la Armada tenía que recuperar el cuartel de los marinos británicos, la Casa de Gobierno, y después por tierra tenía que ir hasta el aeropuerto. Si el aeropuerto no lo recuperaba, lo tenía que recuperar el grupo de comando, el GOE, de Fuerza Aérea. Y ahí había 3 escenarios. O que el avión tocara la pista y volara por el aire, o que cuando estuviéramos aterrizando nos abrieran fuego, o que nos cruzaran un camión. Pero era que algo de eso, un poco de todo eso pasó. ¿Eran suposiciones hasta ese entonces? Eran suposiciones. Posibles prevenciones que había que tener. Tal cual. Ahora, nosotros no teníamos instrucción militar como para estar en ese momento. No dormimos, nos abrazamos. Yo, a partir de ese momento, con Miguel Lucarelli y con Marcelo Naón, tengo una hermandad fraternal para toda la vida. Y bueno, nos abrazamos, nos emocionamos, lloramos, porque al día siguiente era un día muy complicado. Pasó que salimos a las 5 de la mañana, me enteré hace poco que el avión sale de Comodoro hacia la altura de Gallegos, la altura de Ushuaia, sigue en dirección a la Antártida, pega toda la vuelta y llega aproximadamente 8 y pico, 8 y cuarto a Malvinas. Cuando estamos sobrevolando el aeropuerto todavía flameaba la bandera inglesa. Y había una ametralladora que nos hizo fuego. Y los del GOE durante todo el vuelo gritaban, hacían un ejercicio de descompresión que gritaban que nosotros ni sabíamos de qué se trataba. Y también nosotros gritábamos, porque era una cosa entre el ruido del avión que no tiene aislación acústica, más la tensión, más toda la situación, fue algo... un momento, un tiempo muy particular que a su vez yo lo fui armando durante el tiempo, encontrándome con gente que vivió en ese mismo vuelo, que me contó cosas que pasaron que yo me había olvidado completamente. El avión iba con la parte de atrás abierta y nosotros veíamos por la escotilla la bandera inglesa flameando y era la señal. O sea, si te flameaba la Argentina era porque habían recuperado el aeropuerto. En un momento el segundo del comandante dice que vamos a aterrizar, los del GOE se ponen en el lateral y empiezan a gritar, pero como locos, pero así haciendo esos ejercicios tipo como si fueran los Pumas, y el avión se tira en la pista y tiene que invertir la turbina, y bueno, eso es una cosa terrible. Y ahí ellos tenían que irse tirando, haciendo como un rollito, haciendo un círculo, y tenían que abrir. Nosotros teníamos orden de no disparar, porque tenía que ser una operación incruenta. Entonces, tenían que hacer un círculo y defenderse, y nosotros teóricamente nos teníamos que tirar en medio de ese círculo. Lo que yo les estoy diciendo en poco tiempo es algo que pasó en una forma, pero muy rápida. Cuando se tira el primero, sale el segundo del comandante y dice: no tiren, que los que están en el lateral de la pista, que estaban apuntando hacia adentro, son argentinos. Con los que yo había viajado eran comandos de esos que tienen la nariz, de la película. Sí. Fue un momento de descompresión impresionante. O sea, fue llorar de la emoción, de la descompresión, porque estábamos en la recuperación de Malvinas. Era un momento histórico, pero que yo siempre digo que después del nacimiento de mis hijos es el día más maravilloso de mi vida. Salimos corriendo, arriamos la bandera inglesa, que la queríamos romper, nos la sacaron, que después es una foto que siempre está dando vuelta en las redes, que están los oficiales de Fuerza Aérea con la bandera inglesa, que ahora está en Córdoba, en la escuela de oficiales, creo que está en el casino. La quisimos romper, nos la sacaron y izamos la bandera en el aeropuerto después de 143 años llorando. Yo hoy no puedo cantar Aurora de la emoción. Uf. Y es algo que en este momento me quiebra la voz. Fue un momento maravilloso. Y hasta el más duro de los que estaba ahí lloraba, pero como un chico, porque fue un momento entrañable e inolvidable. Y la noche anterior, antes de ir a Malvinas, yo era un colimba. Escribí esta carta, que esta carta para mí representa un poco lo que significa
el sentimiento que teníamos los soldados y que tenemos los soldados de Malvinas. Por eso nosotros siempre decimos que nosotros no somos los chicos de la guerra. Cuando a vos te suben un avión y cuando vos te estás enfrente a una guerra, estás en una situación límite que tenés que defender a tus compañeros, tenés que cumplir un rol, ya dejaste de ser un chico. O sea, ya sos un hombre. Y yo lo que escribo, que es completamente espontáneo, yo pedí papel y lo escribí con papel de la Fuerza Aérea, digo, lo escribí a la noche, eran tipo las 11 de la noche, salíamos 5 horas después. Digo, esta es una carta que realmente no sé si llegará alguna vez a leerse por alguien. Para mis viejos, para Silvia, que era mi novia y es mi esposa, para Fede y Virginia, que hoy se llaman Juan Manuel y María Eugenia, y todos los Funes que no sé si nacerán. Mañana me voy a Malvinas y no sé si vuelvo, pero quiero que sepan que estoy orgulloso aunque me cueste la vida. Pensé en cada uno de ustedes que están lejos y quisiera que sepan que los amo como a Dios y a mi tierra. Si vuelvo los seguiré amando y si no, espero que entiendan que alguna vez fui y me sentí hombre para pelear por mi patria. Y pongo patria en mayúscula y subrayado. Me encomiendo a Dios, los amo, Gustavo. Y pongo un viva la patria abajo enorme. Y ese era un sentimiento, yo creo que no es porque la haya escrito yo, pero es el sentimiento genuino de lo que sentíamos la mayoría. Nosotros no tomamos la decisión. O sea, nosotros no teníamos nada que ver con el gobierno militar. Pero era lo que teníamos que defender era nuestra tierra, era nuestra patria, era nuestra sociedad. Lo que defendíamos era todos nosotros. Cuando estábamos allá, ya nos convertimos en un grupo de compañeros que teníamos que defendernos entre nosotros. Y eso es un poco, nosotros tenemos una asociación que se llama Malvinas Educación y Valores, donde transmitimos esto, lo que es el compañerismo, trabajar en equipo, el amor por la patria, el amor por el otro, hacer la patria todos los días, pero la patria en el sentido de querer a tus viejos, respetar a los docentes, respetar a tu jefe, hacer tu trabajo de la mejor forma que puedas, de la forma genuina. O sea, eso es lo que transmitimos. Un poco lo que dice Charlie es eso, es lo que fuimos aprendiendo con los años. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Vos nos contaste que cuando zafaste dijiste, qué bueno, zafé. Vos estabas haciendo otra cosa en el momento que por ahí dijiste, che, vamos. ¿En qué momento, siendo dos pendejitos, Sí. porque ahí sí eran dos pendejos, Sí. después se hicieron hombres en un minuto, ¿en qué momento se gestó el coraje y la valentía y en qué momento se empoderaron, hicieron ese clic de, che, loco, estamos yendo a... ¿En qué momento se gestó? ¿Cuando fueron un grupo? ¿Entendés? Porque de dos pibitos que se suben a un lugar y que le dan algo y le dicen mañana hacemos esto, y vos, ¿en qué momento te subís al Viva la Patria? Vamos a recuperar, vamos que... ¿Entendés? ¿Cuándo se empoderan así? Vos imaginate, y ahora te dejo, Charlie, No, que nosotros éramos, en Fuerza Aérea éramos pocos. Sí. Entonces éramos 4 personas adentro de una habitación. El médico que nos da la novedad, el doctor Baruso, el capitán Baruso, Miguel Lucarelli, que era un enfermero, Marcelo y yo. O sea, no hubo una arenga en una plaza, ni un discurso. Éramos 4 personas solas, hablando, muchachos, de igual a igual, porque el que nos transmitía también era un médico que tendría en aquel momento, ponele, 29 años. O sea, era un joven. Entonces, nos nació en ese momento espontáneamente. Yo creo que te nace por la educación que teníamos en aquel momento. Es algo que a vos... Yo iba a un colegio donde en 7º grado nos llevaron curas, que eran españoles, a Tucumán, Salta y Jujuy. Y ahí nos llevaron al monumento a Güemes, nos llevaron a la posta de Yatasto, donde San Martín estuvo con Belgrano. Y entonces nos hicieron sentir la patria, en el buen sentido de la palabra. Entonces todo eso que vos tenías adentro es lo que te sale en un instante. ¿Y vos, Carlos? ¿Cuándo fue que el cambio ese de pibe que no quería ir a estar envalentonado hasta los dientes? Mira, con 19 años, que era la edad que tenía en aquel entonces, al comienzo como una aventura, ¿no? Ir con los compañeros, porque hay un sentimiento, ¿no? Entonces, pero el 1 de mayo, cuando empiezan, digamos, las acciones bélicas, ahí uno toma verdaderamente conciencia de que estaba, como decía Gustavo, dentro de una película, ¿no?
Y yo creo que ahí aflora la argentinidad, el amor por lo nuestro. Obviamente hay temor, ¿no? Pero tenés dos caminos, o te paralizás o enfrentás eso. Así que, vuelvo a decir, la palabra que me sale es bendecido. Yo creo que Dios nos colocó en un lugar para demostrarnos primero que nos podíamos superar a nosotros mismos, que a pesar de la adversidad podíamos crecer como individuos y enfrentar lo que nos toca, ¿no? Yo siempre digo, todos vivimos, a ver, no es una guerra literal, pero todos tienen sus guerras personales. Y yo digo, con la ayuda de Dios uno puede capitalizar esos momentos y convertirse en mejor persona. Yo soy mejor persona que aquel joven de 19 años que estuvo en Malvinas. Después de Malvinas crecí, entré a leer las cosas con otros ojos. Me di cuenta que soy rico, que tengo esa riqueza personal, no hablo de dinero obviamente, sino de los sueños, de los anhelos, de eso que me generó el haber podido estar defendiendo nuestro lugar. Esa es la esencia que tenemos, que es la grandeza que abarca todo nuestro país. Como dice nuestro amigo Darío Volonté, la provincia de Malvinas, esa tierra que sentimos verdaderamente que estábamos defendiendo eso, ¿no? Los ingleses, cuando volvimos, en mi caso prisionero, en el barco Canberra, no podían creer que nosotros íbamos gratis a defender eso. Ellos no lo entendían, porque para ellos era simplemente un trabajo. Pero sí, uno que hablaba español, un inglés que hablaba español, dijo, ustedes sí aman esta tierra. Y eso es lo que aflora como argentino, la esencia que tenemos es de grandeza. Y cuando empiezan los combates, ¿no? Después de mayo, ¿dónde estaban ustedes? ¿Qué les tocó? ¿En qué zonas de la isla? ¿Cómo fue ese momento, ¿no? La vida ahí, esas semanas, días, no sé cuánto estuvieron combatiendo. A mí me tocó estar en el Pozo de Zorro. Para los que no saben, el Pozo de Zorro era un pozo de 1,5 metros, más o menos, que se convertía en tu casa, en tu protección, todo, ¿no? Y bastante húmedo. O sea, dormías ahí, todo. Todo, eso era absolutamente todo. Y me encontró ahí, en el valle que se llama Valle de Modibrook, a unos 8 kilómetros de Puerto Argentino. Y bueno, ahí, cumplimos las órdenes que teníamos que hacer. ¿Se conocían? No. ¿Se conocieron ahí o después? No, nos conocimos acá. Como dijo Gustavo, nosotros tenemos una asociación que se denomina Malvinas Educación y Valores. ¿Por qué así? Porque miramos a Malvinas hacia el futuro, digamos, extraemos todo lo bueno que te puede haber dejado un hecho tan traumático como la guerra. Porque aunque parezca raro, uno aprende de las situaciones traumáticas, como dije antes, ¿no? Crece como individuo. Así que nos enfocamos en eso, en todo lo bueno, en nuestra esencia, los valores, la educación. Hablamos de los referentes. Yo hace un ratito decía que nos gusta ejercitar la honra de aquellos referentes. Yo les pongo ese título porque son los que dieron todo a cambio de nada. Estoy hablando de nuestros verdaderos héroes, los que regaron con su sangre nuestra tierra. Los veteranos le llaman héroes a los que no volvieron. Tal cual. Tal cual. O sea, cuando decimos héroes, ¿están todos de acuerdo ustedes con que eso sea así? ¿Es así? Sí, los sí. héroes son los que dejaron su vida por las Total, Malvinas. Tal cual. Ok. Total. Gustavo, perdón, vos fuiste entonces una de las primeras personas que Sí. llegó a Malvinas. Sí. Y contaste toda esa situación, nos la imaginamos perfecto, pero ¿cuándo empieza a cambiar ese clima? O sea, ¿cuándo ustedes, vos pasaste, por lo que nos contaste, pasaste de un estado de alerta a un estado de, no sé, otra cosa? ¿Y cuándo volvió ese estado de alerta o cuándo esa situación que viviste empezó a sentirse distinto? Y es todo muy rápido. En ese día pasaron muchas cosas de golpe. O sea, de que te dan una novedad hasta que te subís a un avión y vivís ese momento y tenés miedo porque al día siguiente, el 2 de abril, le pregunté a un comando del GOE si había tenido miedo y me dice, bueno, no te imaginás el miedo que yo tenía. Lo que pasa que, es más, probablemente nosotros teníamos más miedo que ustedes. Lo que pasa que a nosotros nos forman como para dominar el miedo.
Y vos seguramente no sabías todo lo que podía llegar a pasar, pero yo sí sabía lo que podía llegar a pasar. Entonces, ese era un poco de lo que dice Carlos, es un poco de juventud, de querer estar en un rol y estar a la altura de la situación. Son muchas cosas que te pasan por la cabeza, un momento de euforia, y después, bueno, empezamos a trabajar como en cualquier trabajo. O sea, nosotros éramos camilleros, tenemos que... Malvinas, hay un tema que es interesante, como Malvinas iba a ser al inicio una operación incruenta y la idea original era que se recuperaran las islas, se pusiera bandera del Reino Unido, bandera argentina, bandera de las Naciones Unidas y se negociara. Nosotros, en la parte de sanidad, llevábamos, aunque les parezca mentira, cajas de primeros auxilios. Nosotros no llevábamos material quirúrgico. Entonces hubo que armar un hospital. Durante el primer mes hubo que armar un hospital. El hospital civil de Malvinas no se tocó para nada y se armó un hospital en una escuela. O sea, en una escuela que estaba en construcción, que no se estaba utilizando como escuela. En un momento un médico, nuestro jefe, el doctor Espinela, manda a buscar a Buenos Aires instrumental y mandan quirófanos portátiles, instrumental quirúrgico, y tengan en cuenta que en Malvinas, en el hospital, que después fue un hospital conjunto, hubo en total 1.800 intervenciones, desde un politraumatizado hasta una persona que se rompe un dedo. Pero los médicos, que yo lo quiero recalcar, hicieron una labor infinita, se caían dormidos operando. Y cuando volvieron prisioneros, con los médicos ingleses, volvieron operando a soldados argentinos e ingleses adentro del barco. Armamos el hospital de Malvinas con los quirófanos, con las aislaciones, imagínense todo el tema de la asepsia, la morgue, o sea, había que hacer un triaje. Y en el aeropuerto lo que armamos es un puesto de socorro, porque después de los bombardeos había que buscar a los heridos y llevarlos a ese puesto de socorro. Entonces, en ese puesto de socorro se hacía un primer auxilio, después de ese primer auxilio se los llevaba al hospital, ahí se los trataba o se los operaba, se los estabilizaba, y después con vuelos que fueron heroicos. Ahora, dentro de un rato va a venir Liliana Colino. La Fuerza Aérea hacía vuelos en Hércules al ras de noche, donde dejaba a una determinada hora en la punta de la pista 2 tambores de 200 litros. El avión Hércules le enfocaba a esas 2 luces, aterrizaba, pegaba toda la vuelta y las ambulancias le metían adentro todos los heridos, y con los heridos iban para Comodoro Rivadavia, que en Comodoro estaba el hospital. Sanidad hizo una labor que fue inmensa, fue infinita, una labor humana. Yo viví con médicos, con enfermeros que se ocupaban de nosotros y se fijaban si comíamos, si teníamos dónde dormir. El lugar era inhóspito, la situación era complicada, pero estuve con gente que tiene que se llama el conejo alado en operaciones. O sea, nosotros tenemos, en el hospital de Malvinas, había una bandera argentina que flameaba y abajo había una bandera con un conejo, porque el conejo, para Sturteski, que era uno de los médicos, era un sobreviviente de todas las batallas. La familia de él peleó en la Primera Guerra, él era eslovaco, descendiente de eslovaco, peleó en la Primera y en la Segunda Guerra contra los sajones. Y cuando le toca pelear contra los ingleses, dice, es el destino, me vuelve a tocar pelear contra los sajones. Y entonces tiene el conejo, que es el sobreviviente de todas las catástrofes, y bueno, estuvo esa bandera con el conejo flameando durante todo el conflicto. Pregunta, de las infantiles, que a lo mejor puede ser obvia, pero si no, está bueno saberlo. Cuando ustedes están ahí, en combate, en batalla, o ¿cómo se dice? En combate. Combate. ¿La bajada es obvia de inglés que se cruza, inglés que mato? ¿O hay una estrategia de otro tipo? O sea, ¿ustedes están al acecho, pasa un inglés y se lo trata de bajar? ¿Así funciona estando ahí?
Primero hay órdenes, ¿no? Se establecen, se cumplen órdenes y hay estrategias que se llevan adelante, ¿no? Y de acuerdo a eso, bueno, es lo que te toca. No, por eso me refiero que a veces vos tenés que tomar un lugar. Él recién dijo que todo parecía que era incruento. ¿Cómo es la palabra? Como que no iba a ser sangriento, digamos, básicamente, que iba a ser más tranquilo. Originalmente todo se iba a terminar en una semana. O sea, pero iban con armas, todo. ¿Qué pensaron que no iba a ser un Y bueno, quilombo? esa era la hipótesis. O sea, esa es la hipótesis que inclusive está en los libros. Hace poco Sacheri sacó un libro que está muy bueno, que él cuenta, o sea, hay 2 mozos que están en casa de gobierno que cuentan ese relato, iba a ser una operación incruenta. Entonces, nosotros tiramos órdenes en el 2 de abril de no disparar. Eso digo. De hecho, a Giaquino cuando lo matan ¿por qué? Porque él entra en una sala donde los ingleses estaban armados, le tiran, lo matan y bueno, él muere al rato, pero después tiran las armas y los argentinos no hacen nada. A eso voy. Era una cosa rara, o sea, era muy rara. Y en un momento llega una orden de el que se cruza hay que disparar y ya queda esa orden. Sí, es una guerra. Ok. Tengo varias preguntas, pero... Carlos, quería seguir un poco. ¿Vos en qué fecha llegaste a las islas? 16 de abril. 16 de abril. De madrugada. ¿Y qué te encontraste ahí cuando llegaste? O sea, ¿tenés un recuerdo vívido de cómo fue llegar? Descendimos del Boeing de Aerolíneas Argentinas y una noche muy cerrada. Recordemos que en aquel momento las noches son muy largas también, ¿no? Amanece tipo 9, 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde ya es de noche plena, digamos, ¿no? Llegamos y tipo 3 de la mañana, un movimiento tremendo de personal, de pertrechos, mucho movimiento ahí en el aeropuerto y dormimos al costado de la pista, digamos. Llegamos, el primer impacto también es el clima, ¿no? Porque en esa época hace un promedio de 18, 20 grados bajo cero. Y mojados. Y el clima es hostil, sí, pero eso, digamos, después pasa a un segundo plano, ¿viste? No es una cuestión tan relevante. ¿Tenían equipo para sobrevivir a ese clima? Teníamos nuestra campera. Lo que pasa es que los borseos, cuando se humedecen, es complicado. Ya una vez que se humedeció, por más que vos los quieras secar y demás, es complejo. Así que dormimos ahí y esperando la orden a donde teníamos que movernos, ¿no? Frente a esa opinión o lo que dice mucha gente de eran pibitos, los mandaban con una remerita y un rifle de mierda, ¿cómo se llevan con ese comentario? Mira, no creo que fue tan así. Nadie está preparado para una guerra. A ver, por más que tengas toda la teoría encima, cuando llega el momento de los fuegos artificiales te puedo asegurar que nadie está preparado. Y ahí sale el instinto personal. Te defendés, obviamente la superioridad logística era evidente, pero te defendés y haces lo que tenés que hacer, ¿no? Nosotros somos sobrevivientes. Ese es el calificativo que siempre pronuncio, ¿no? ¿Con qué faceta de ustedes mismos se encontraron? O sea, ¿hubo una transformación ahí? Ninguno de nosotros, o sea, nos podemos imaginar por los relatos que tenemos de ustedes, pero es una experiencia que se vive en carne propia o no se tiene idea. ¿Con qué faceta de ustedes se encontraron en un estado de guerra? ¿Uno se transforma? ¿Descubrís facetas nuevas tuyas? Te contesto. Sí. En mi caso particular, la gran diferencia la hizo la fe. La fe es un recurso, es un plus que tenés como persona. Yo soy un tipo de fe. Y en aquel contexto complicado, la fe hizo toda la diferencia. ¿Por qué? Porque sabía que no dependía tanto de lo que yo haga, sino de lo que Dios disponía. Quién se iba a quedar y quién no. Y eso me daba cierta tranquilidad en medio de ese contexto. Te puede faltar todo en la vida, pero si tienes fe, tenés el recurso suficiente para levantarte hasta de una guerra. Mira, Malvinas está llena de actos heroicos. Llena de actos heroicos. De soldados que le dijeron a los superiores, yo me quedo solo y defiendo este puesto. De un compañero nuestro, por ejemplo, Esteban Tríguez, que salva al sargento Villegas y en medio del fuego enemigo con Cerrizuela levantan las manos y
dejan el fan en el piso y lo van a buscar a Manuel, que inclusive les pide que lo maten, y tiene toda la panza abierta y le dicen, no, yo me tengo que comer un asado con vos, y se lo llevan 8 kilómetros hasta Puerto Argentino como pueden, y perdiendo sangre, una cosa terrible. Y llegan a Puerto Argentino, lo dejan en una camilla, Manuel se desmaya y le salvan la vida. Y eso es un acto de amor. Y Malvinas está llena de esos actos, de los pilotos cuando iban a atacar en condiciones muy diferentes a la de los ingleses, de nuestros soldados, de cuando iban a defender esos puestos en una situación después de estar 2 meses en las colinas con viento, con frío, comiendo poco. Lo que hay que rescatar para mí de Malvinas es todo eso. O sea, nosotros cuando nos convertimos en aquel momento nos convertimos en otra persona. O sea, a mí capaz que hoy ver una persona con un brazo roto o ensangrentado, una de esas, no sé, no lo puedo vivir como en aquel momento. Sin embargo, en aquel momento yo no pensaba en mí, yo pensaba en los demás. Pero vos pensás en vos, pero pensás en el otro. Yo lo que siempre digo que Malvinas fue como un rompecabezas que vos armás durante toda tu vida. Antes de ir a Malvinas, cada persona arma un rompecabezas con su vida, que digo, tengo un novio, tengo un amigo, quiero estudiar esto, quiero hacer tal cosa. Vas organizando tu vida. Y con Malvinas nos pegaron una patada en ese rompecabezas y las fichas aparecieron por todos lados. Y tuvimos que empezar con los años a volver a poner esa ficha en su lugar, y el lugar a veces no se encuentra y a veces no encontrás la ficha. Y vos te armás como podés. Pero tenés que tener de alguna manera una resiliencia, que es lo que nosotros le transmitimos a los chicos en los colegios. Yo reconozco que hay más muertos después de la guerra por suicidios que muertos en Malvinas. Eso es por la desmalvinización, sí. Eso es porque la Argentina nos olvidó durante muchos años, eso es por un montón de motivos. Pero nosotros no nos quedamos solamente con eso, tenemos que salir adelante, o sea, tenemos que dar un ejemplo, y eso es lo que transmitimos. Perdóname, Gustavo, quiero retomar, perdón, Sí. Dijiste recién, no negamos la realidad, y es verdad, lo que hacemos es reinterpretarla, el por qué aconteció lo que vivimos. Tiene un sentido, como dije al principio, no estaría sentado aquí. Eso se llama propósito, que yo creo que se elabora en el cielo, no acá, ¿no? Entonces, y con respecto a lo que contabas de Esteban Tríez, que es nuestro presidente de la asociación, él tiene una historia que yo siempre le digo, Esteban, si los gringos se enteraran de tu historia, ya hubieran hecho 8 películas en Hollywood, mínimo. Porque, de verdad, el acto que ha tenido él, un día en una charla de café le pregunté, ¿por qué te paraste en medio de ese infierno y fuiste a buscar al sargento Villegas? ¿Por qué te paraste? Era absolutamente ilógico. ¿Sabes qué me respondió? No lo sé. Y ahí es donde yo digo que aflora nuestra esencia de grandeza. El amor por el compañero, el pensar en el otro, como decía Gustavo. Eso es un amor genuino que pocas veces acontece, ¿no? Y esa esencia es la que tenemos como argentinos. Yo reivindico todo el tiempo eso. Somos una gran nación, con grandes personas y con referentes. Déjame cerrar lo que había dicho antes. Aquellos que lo entregaron todo gratis, por amor a la celeste y blanca, sin dobleces, sin segundas intenciones. En un mundo que vivimos hoy, que las cosas se hacen porque me conviene, está bueno reivindicar lo que hicieron nuestros referentes. Vos dijiste, para que lo anote, que durante mucho tiempo fueron olvidados. ¿Cuándo volvieron a hacer? ¿Cuándo volvieron a nombrarlos, a honrarlos? ¿Quién impulsó que vuelvan a no sé, recordarlos y a homenajearlos y a ponerlos alto donde siempre tienen que estar? Fuimos volviendo de a poco, pero durante más de 20 y pico de años estuvimos olvidados. Yo creo que los gobiernos y sobre todo los ciudadanos nuestros empezaron y sobre todo tal vez también los más jóvenes, porque a mí me pasa, por ejemplo, que tengo amigos míos que me dicen, mirá, a mí el tema de Malvinas no me interesa. O sea, gran parte de nuestra generación
tiene una negación con Malvinas. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a los colegios, los chicos, nosotros vamos con la historia del soldado Cao, por ejemplo. Entonces le preguntamos, yo te digo esto como para darte un ejemplo de cómo aparece el Malvinas en la sociedad, no solo a través de los gobiernos. Entonces le decimos, bueno, ¿quiénes son los héroes para ustedes? Entonces, Batman, Superman, qué sé yo. Bueno, entonces nosotros tenemos un soldado en imagen uno en uno, que es el soldado Cao, que la mujer estaba embarazada y él era sostén de su madre. Él no tenía que ir a Malvinas, sin embargo, como era maestro, y era un sindicalista de izquierda. O sea, no tenía absolutamente nada que ver con el gobierno militar. Sin embargo, le dice a los hijos, le dice a la madre en una carta que él no le va a poder enseñar la historia de Belgrano y de San Martín a sus alumnos si cuando lo llaman a servir a la patria él no va. Y él cambia un documento por uno y el sargento le dice que ni se te ocurra ir, porque vos tenés a tu mamá y tenés a tu mujer que está embarazada. Y él agarra y cambia un documento por uno que no quiere ir y aparece en Malvinas y el sargento le dice, cuando lo ve en Malvinas, ¿qué estás haciendo acá? Y él muere en Malvinas y nosotros contamos toda esa historia y tenemos ese uno en uno en los colegios y cuando terminamos de dar las charlas, los chicos van a sacarse fotos con el soldado Cao, que es nuestro héroe. Entonces, ahí es cuando empieza a aparecer Malvinas en la sociedad. O sea, puede aparecer a través de un gobierno que te da una pensión, que hace un acto. Lo que pasa es que en general los políticos usan a Malvinas. Y nosotros no queremos que nos usen, todos. Entonces, lo que hacemos nosotros es contar nuestra historia. Y nuestra historia y la de los demás. Entonces, de esa manera es como que instalamos el tema. Claro. Entonces, hacemos que sea una historia querible. Tengo 2 preguntas rápidas y ya lo vamos a liberar a los amigos. Más que agradecido que estén acá, por supuesto, en serio. Gracias. Y quiero la pulserita. ¿La tenés? Ahí está. Aquí Obvio, está. obvio. Vamos primero por esta y la última que es feliz para terminarlo con acordes mayores. ¿Cuándo se enteran o ustedes sienten o les dicen que vamos a perder o que perdimos? ¿Cómo se dice? Que hay que irse, que se terminó. ¿Cuándo empiezan? ¿Lo ven o les dicen? Porque acá sucedían medios que decían estamos ganando la guerra. Claro. ¿Qué les llegaba a ustedes en su trinchera, suponte? Sí, escuchábamos radios uruguayas y sí, a veces distorsionaba un poco la información, pero cuando se ordenó el repliegue, ya porque el lugar donde estábamos se había convertido en un infierno literal. Ya lo veían. Sí, Claro. porque ya se veía que avanzaban y tomaban posiciones, entonces ordenan el repliegue y bueno, cuando llegamos a Puerto Argentino, vimos todo ese movimiento y que ya los ingleses habían tomado mucho territorio y ahí ya sabía que se aproximaba el final, ¿no? Ahora, en una guerra pierden todos. Yo no considero que hay ganadores y perdedores. Porque Sí, para mí... es más filosófico. Pero... No, pero lo que pasa que, ¿sabes qué pasa, Miguel? La guerra es el acto de miserabilidad más alta del ser humano. No ponerse de acuerdo entre dos naciones a través del diálogo por una disputa que tienen y necesitas llegar a la violencia es bien miserable. Sí, Entonces, claro, acá el que más fuerte gana. Mirá, si vos escuchás las historias del otro lado, son las mismas penurias que pasamos nosotros. Los mismos hechos, los mismos dolores. Entonces, yo no diría perdimos, diría que fue una pausa, porque hay legitimidad abundante para cerciorar de que somos dueños de esas tierras. Sí, obvio. Desde el sentido común hasta la historia, la herencia, la geopolítica, tantas cosas. Entonces siempre digo que una mentira no se puede sostener en el tiempo. Por lo tanto, no sé si nosotros los vamos a ver, pero que en algún momento van a devolver las islas, que no te quepa la menor duda. ¿Alguien dijo perdimos estando ahí? ¿Esa palabra se dijo? Entre ustedes, volviendo, ¿alguien dijo la palabra perdimos? Yo no sé, lo que pasa es que era todo muy rápido, muy... O sea, en ese momento vos no. Sí. En mi caso, sí, se decía así, se decía firmó así. el alto el fuego. Sí. Ah, ok. Sí. Sí. Y hay una mezcla de sensaciones enorme, ¿no?
porque Wow. no alcanzó. Y me acuerdo de mis compañeros. Si me permitís, los quiero nombrar. Sí, obvio. Mis 6 compañeros fallecidos. Ron, Cabrera, Chávez, Gabrieli, García Cañete y Torres. Simples apellidos que quizás no dicen mucho, pero son héroes, que lo entregaron todo por nuestra nación. Como dije antes, por amor a la celeste y blanca. Por eso te agradezco, Miguel, este espacio. Para nosotros es muy importante esto de malvinizar, de ejercitar la honra, como me gusta decir. Hay una vieja poesía que dice: no son los muertos que en la paz descansan sobre la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Mientras existan espacios como esta apertura de traer el recuerdo al presente, ellos no morirán jamás. Estarán presentes, los reivindicaremos, los volveremos a nombrar, los leerán en placas de bronce, pero estarán presentes, siempre en nuestros corazones. Y permitime decir también, hay un movimiento importante que se llama Movimiento Jóvenes por Malvinas, porque después de nosotros, ¿qué, no? Que está creciendo poco a poco y son los que van a llevar la posta hacia adelante, hacia el futuro, cuando ya nosotros no estemos. Mientras tanto, divulgaremos esto que nace desde nuestro corazón. Siempre digo que cuando uno habla con la boca, la gente te escucha, pero cuando hablas con el corazón, la gente te siente. Y eso es lo que pasa y eso queremos transmitir también a las nuevas generaciones. Así que todos los que se quieran sumar al movimiento Jóvenes por Malvinas lo pueden buscar en las redes sociales. Bienvenido sea. Tenemos un grupo de malvineros jóvenes increíbles, apasionados por la causa Malvinas. Además un poeta el amigo acá, ¿eh? ¿Cómo habla, loco? Qué lindo cómo hablas. Bueno. Quiero cerrar con con una cosa feliz. Me quedé con tu carta acá. A mí las historias de amor me encantan. Contame el reencuentro con Silvia. Y el reencuentro, nosotros teníamos creo que 2 años de novio. Y yo hace un tiempo bastante me hicieron una nota y nos hicieron una nota en los dos, Garibotti, y habló de el amor en tiempos de guerra. Y el reencuentro fue maravilloso porque era la mujer a la que yo amaba y a la mujer a la que amo. Y después, al poco tiempo, pude de alguna manera concretar ese sueño. O sea, yo empecé a trabajar en obras sanitarias, porque los veteranos, tenía un sueldito de nada, mi mujer era maestra, hicimos una planilla de Excel y dijimos, bueno, con esto ahorita nos alcanza como para casarnos. Mi suegra, yo me acuerdo que en aquel momento puso el grito en el cielo porque pensó, estos dos no tienen un mango. Y nos casamos y cumplimos ese sueño, el sueño que está en la carta. O sea, tuvimos nuestros hijos y yo soy un agradecido a Dios. Ahora me voy de acá a comer un asado con mi nieto, con Pedrito, que es la alegría de mi vida. Y pude cumplir, gracias a Dios pude cumplir ese sueño. Pero de vuelta, yo no niego la realidad. Así también ahora a la tarde voy a buscar a Coco y a Dalal Massad, que son los papás de Daniel Massad, que los llevo a la catedral, los acompaño y a la misa por los caídos y los llevo de vuelta a la casa. Es un matrimonio entrañable. Y eso es amor. Ellos dos están orgullosos de que su hijo haya caído en Malvinas. Entonces, Malvinas tiene esto, o sea, tiene la tristeza, tiene la alegría y tratás de convivir con eso permanentemente. Yo agradezco a Dios estar y poder contar esta historia. Por eso queremos transmitir todo lo que hacemos. Pero reconozco y me acuerdo todos los días de nuestros 649 caídos, de los familiares, del dolor que generó la guerra, que genera, y eso es lo que nosotros también tenemos que tener todos los días, honrar a nuestros veteranos de Malvinas, que son nuestros verdaderos héroes. Última. Tus hijos, los que tuviste con Silvia,
¿Cuándo tomaron conciencia absoluta de que su papá es una de las personas más importantes del país? No, yo no soy. No, sí, madre. ustedes, el grupo, para la historia de nuestro país, por eso están acá. O sea, ¿cuándo tus hijos se dieron cuenta de eso? Y se fueron dando cuenta de a poco cuando íbamos a dar charlas en los colegios. Una vez yo di una charla, mi hija es socióloga, mi hijo es licenciado mi hijo hizo comunicación social, o sea que con todas estas cosas, con las armas y con todo eso muy bien nos se llevan. Y me acuerdo que mi hija un día yo estaba dando una charla hace unos años en una base de Fuerza Aérea y conté esto mismo y me doy vuelta y la veo que estaba emocionadísima. Y viene y me regala un pañuelo del amarillo, que era el que tenían los pilotos de la 4, y toma, pa. Y la verdad que cada uno lo siente, lo van armando. Mis hijos yo creo que están muy orgullosos. Yo trato de no... Nosotros a veces somos muy densos con todo el tema de Malvinas. Está bien. Entonces, a todos nos pasa. Entonces, trato de no invadir demasiado. Mi mujer te va a decir que invado mucho. Ya está, te dice, ¿no? Claro. Pero es una pasión. Esto es una pasión. O sea, esto tiene mucho amor. Lo que dice Charlie es así. O sea, nosotros hablamos con tratamos de ser lo más genuinos posible. Entonces, a veces agobiamos. Entonces, eso es algo que hay un poco que medirlo. Pero yo creo que mis hijos y mi mujer se sienten orgullosos. Gracias, de verdad. Carlos Felizola y Gustavo Funes. Feliz cumpleaños, maestro. Sí, perdón. Gracias. Una cosa, Carlos. Mandó un audio tu hija. Uf, No, pará, va. Que y no podemos no ponerlo, obviamente. Tu hija Romina mandó el siguiente audio. Papi, te amo y estoy súper orgullosa de vos. A todos los héroes es un privilegio poder tener uno muy de cerca. Y sos un héroe porque la verdad que lo diste todo por la patria, pero sos mi héroe porque agradezco a Dios de poder tenerte como mi papá y que con todo lo que viste ser un ejemplo de que todo se puede. Te amo mucho, pa, y feliz cumple. gracias, hija. Qué desgraciados que son. No sabía. No podíamos no ponerlo, obviamente. Gracias. Gracias a ¿Puedo los decir dos. una Sí, cosita, obvio, una última lo que cosita? quieran. Hoy a las 5:30 de la tarde, en la Catedral de Buenos Aires, hay una misa especial con los familiares de los caídos, y luego se hace un gran banderazo, una bandera de más de 200 metros a través de las calles de la ciudad de Buenos Aires hasta llegar al cenotafio de Retiro. Los invitamos a todos. Y nuestras redes sociales. Por supuesto. Adelante. Malvinas, Educación y Valores, en todas las redes sociales nos ubican ahí. Síganos para ayudar a seguir difundiendo y, como me gusta decir, a seguir honrando a aquellos que lo merecen. ¿Cuál fue la que dijiste antes? Ejercitando la honra. Ejercitar la honra. Esa me Muy la llevo buena. al cofre. Esa. Hermoso, hermoso. Por eso estamos acá, Miguel. Muchas gracias. Quiero unas pulseritas para repartir. Me vuelvo loco. Yo te coloco. Dale. ¿Vos le ponés? Dale, vení. Dame esa, que esta es vieja. ¿Quién no tiene pulsera? ¿Cómo? De nuevo el año que viene. Por favor. Volvemos a veces a muchas escuelas. Los chicos, tengo la del año pasado. Muchas veces vamos a las escuelas y hay chicos que se acercan con la pulsera viejita, que la madre dice, no me la saco por nada, pero vengo a que me la renueves. Así que te propongo, el año que viene la renovamos. Dale, nos vemos el año que viene. Gracias a todos. Muchas gracias.